bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar la nueva mascarilla que ha lanzado Mercadona, la mascarilla Illumina Más, que tiene vitamina C, que tiene arbutina. Vamos a ver todos estos activos que pueden hacer en nuestra piel, para qué tipo de piel estaría orientado. Vamos a conocer todo su listado de ingredientes para hacer al final un cómputo global haciendo una relación calidad-precio y valorando así si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Y empezamos! Mercadona está siempre innovando con nuevos productos y hace muy poquito analicé la Summer Mask, esta mascarilla que era especialmente para verano, para aportarnos una mayor hidratación tras estar expuestos a la radiación ultravioleta, que os la dejo por aquí, y ahora ha lanzado justamente esta con vitamina C y arbutina, esta que tengo por aquí, que justamente está un poquito orientada tras haber pasado este verano a ayudarnos un poquito a mitigar las manchitas, a unificar nuestro tono de piel, etc. Así que vamos a ir viendo un poquito toda la información que nos dice en su etiquetado para luego irnos al listado de ingredientes y ver todos estos activos que contiene realmente qué pueden hacer por nuestra piel. Cuando vemos el etiquetado, donde más información encontramos es en la parte trasera. Nos dice que tiene vitamina C, que tiene arbutina y también nos dice que tiene niacinamida. La niacinamida no viene resaltada justamente en la parte frontal de su etiquetado, pero ahora veremos en el listado de ingredientes en qué lugar se encuentra y qué propiedades tiene. Además, también en la parte trasera viene indicado el modo de uso, viene indicado todos los pasos de una forma muy fácil y además, igual que tiene con las otras mascarillas, también tiene una red que hace que sea mucho más fácil retirarla y así aplicarla en nuestra piel de una forma mucho más cómoda. El modo de uso es igual que las otras mascarillas, tenemos que aplicarla y dejarla actuar unos 10 minutos y después la retiraremos y justamente haremos un poquito esta fricción en nuestra piel para ayudarnos a absorber todos estos activos. Bien, también viene indicado en la parte trasera el tipo de piel para que estaría adecuado este tipo de producto y nos dice que es apto para todo tipo de pieles, pero yo quería un poquito profundizar un poquito más porque cuando estamos viendo estos activos que contiene, no solamente es que sea apto para todo tipo de pieles, tanto para pieles sensibles, para pieles mixtas, para pieles secas, es que este está fundamentalmente pensado para aquellas pieles que tienen manchitas, ya sean manchitas provocadas por la radiación ultravioleta, tienen estas pecas, tienen justamente un poquito esta desigualdad de tono, está justamente especializado y está pensado para igualar nuestro tono y mitigar estas pequeñas manchas. Añadido a esto, también nos dice que tenemos que utilizarlo solamente una vez, cada mascarilla, cada uno es una unidad y es solamente de un solo uso, y nos habla un poquito de los principios activos, pero como vamos a ir al listado de ingredientes, aquí va a ser donde veamos ingrediente a ingrediente, qué propiedades tiene, en qué lugar está y realmente qué puede hacer por nuestra piel. Pasamos así a analizar el listado de ingredientes, todo este listado de ingredientes, y es que en total tenemos 18 ingredientes. Realmente no es una cantidad muy elevada para una mascarilla tipo tejido, estas mascarillas de biocelulosa, y encontramos en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos la glicerina. La glicerina, como ya sabemos, es un humectante, un hidratante en profundidad que nos va a mantener nuestra piel bien hidratada durante mucho más tiempo. Y a continuación de esta glicerina encontramos la niacinamida. Como hemos visto, en la parte frontal no venía resaltada la niacinamida, pero sí que en la parte trasera encontrábamos que tiene vitamina C, arbutina y la niacinamida. Bien, ¿y qué hace la niacinamida en nuestra piel? Bien, podemos encontrar fundamentalmente dos formas de vitamina B3, una que es soluble en agua y otra que no. Esta, la niacinamida, es la forma soluble en agua y es la que utilizamos en nuestros cosméticos. ¿Y qué puede hacer en nuestra piel? La niacinamida es un despigmentante y también es un hidratante en profundidad de nuestra piel. Algo a añadir de la niacinamida es que se utiliza muchísimo en personas que han tenido acné, también justamente para unificar todo su tono de piel tras tener estas marquitas y demás, tras haber tenido este acné. Y también, como estamos viendo, y al ser despigmentante, también nos ayuda a uniformar nuestro tono cuando tenemos estas pequeñas manchitas, etc. Lo más interesante ya no solamente que lleve niacinamida, es en el lugar que la estamos encontrando en el listado de ingredientes, y es que está en el número 3, está en una gran proporción con respecto al total de la fórmula. Y justo a continuación de la niacinamida encontramos la alfa-arbutina, que justamente era este activo que viene resaltado en el etiquetado. Y bien, ¿qué es la alfa-arbutina? ¿Qué es la arbutina? La alfa-arbutina o la arbutina, ambos son derivados naturales de la hidroquinona. Y bien, ¿y qué nos dice esto? Pues bien, lo que nos dice fundamentalmente es que la hidroquinona, como ya sabemos, es un poquito peor tolerada en pieles más sensibles. Y esta justamente, la alfa-arbutina, al ser justamente un derivado natural de esta hidroquinona, es mejor tolerada en todo tipo de pieles.
¿Y qué hace en nuestra piel? Pues la arbutina o la alfa-arbutina lo que hace fundamentalmente en nuestra piel es también hidratarla en profundidad, devolverle toda su elasticidad y lo más importante, también actúa como despigmentante unificando todo el tono de nuestra piel. A continuación, en el número 5 encontramos un emoliente. Los emolientes lo que hacen fundamentalmente es suavizar nuestra piel. Y a continuación de este encontramos el extracto de la raíz de peonía. ¿Y qué hace esto en nuestra piel? ¿Qué hace la peonía? Bien, la peonía lo que hace justamente es activar un poquito la mitofagia. ¿Y esto en qué se notaría en nuestra piel? Pues fundamentalmente nos ayuda a mitigar estas pequeñas arruguitas, estas líneas de expresión, etc. Así que estamos viendo que estamos encontrando una buena combinación entre activos que nos van a ayudar a unificar nuestro tono, a mantener nuestra piel mucho más uniforme, justamente a notar esta despigmentación y además también tenemos esta ayuda contra los signos del envejecimiento. A continuación, en el número 7 encontramos un solvente encargado de disolver todas las sustancias de nuestra formulación. En el número 8 encontramos un agente de control de la viscosidad que también actúa como tensoactivo, asegurando la distribución uniforme de todos estos activos en nuestra piel. En el número 9 encontramos el derivado de la vitamina C, que ya sabemos que la vitamina C actúa fundamentalmente como antioxidante y también nos ayuda justamente a mitigar todas estas manchitas y a unificar nuestro tono de piel. En el número 10 encontramos un polímero sintético que actúa fundamentalmente controlando la viscosidad como agente de fijación. A continuación, en el número 11 encontraríamos la lecitina, que actúa fundamentalmente como emoliente, suavizante y emulsionante. Los emulsionantes lo que hacen fundamentalmente es mantener estables la mezcla entre líquidos no miscibles como puede ser el agua y el aceite. A continuación, en el número 12 encontramos un emoliente y un humectante. Los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel y los humectantes de hidratarla. Este ingrediente tendría ambas acciones. Y a continuación de este encontraríamos un humectante que se encargaría fundamentalmente de hidratar nuestra piel en profundidad. Y ya para ir finalizando un poquito el listado de ingredientes, tendríamos justamente en el número 14 un solvente, a continuación tendríamos un conservante, a continuación de este tendríamos la vitamina E, que como ya sabéis también actúa como antioxidante, y en el número 17 y 18 respectivamente tendríamos en el número 17 el ácido cítrico, que se encarga de regular el pH de nuestra formulación, y por último tendríamos un perfumante. Y así finalizaríamos todo el análisis de todo el listado de ingredientes de esta nueva mascarilla de Mercadona. ¿Qué podemos decir después de todo lo que hemos visto y habiendo visto toda la información de su etiquetado? Realmente es una mascarilla que me ha sorprendido bastante que tenga estos activos que vienen resaltados en su etiquetado, salvo la vitamina C, que sí que estaba un poquito de cara al final del listado de ingredientes. Hemos visto justamente que estos activos que nos van a ayudar con esta función despigmentante y unificadora del tono la encontrábamos bastante arriba del listado de ingredientes. Además, también teníamos el extracto de peonía, que no viene resaltado tampoco en el etiquetado en la parte frontal ni en la parte trasera, y la niacinamida, que no venía resaltada en la parte frontal, pero sí que venía justamente en la parte trasera. Estamos viendo una buena combinación de activos justamente orientado a pieles que tengan muchas manchitas, que tengan pecas, que empiecen a tener un poquito estas arruguitas, estas líneas de expresión. Tenemos una buena combinación para unificar nuestro tono, pero también mantener a raya nuestras arrugas. Y bien, y ahora que ya hemos visto justamente toda la información del etiquetado y todo su listado de ingredientes, vamos a ver el precio y vamos a hacer unas conclusiones finales valorando si realmente vale o no la pena. Su precio es de 2,10 € por una mascarilla. En cada pack viene solamente una mascarilla, como podemos ver aquí, únicamente viene una mascarilla. Y realmente tengo que decir que es cierto que también encontramos en Mercadona otras que estaban a 1,50 €, pero también encontramos otra que estaba a 2,10 €. Realmente por la composición que tiene, siendo esta novedad, teniendo también justamente esta combinación de activos, realmente me parece que la valoración de la relación calidad-precio vale la pena. Realmente hay muchas mascarillas, este tipo de mascarillas de tejido que podemos encontrar muchísimas en cosmética coreana, que rondan también más o menos los 2 €, incluso por 2,50 €. Así que realmente esta mascarilla, que hemos visto que tiene una buena composición, tiene una buena combinación de activos justamente para tratar todas estas manchitas, unificar nuestro tono, también para empezar a tratar estas pequeñas arruguitas, etcétera. Me parece que es una buena combinación y por 2,10 € realmente no es un precio muy elevado, teniendo en cuenta que puede ofrecernos todas estas propiedades en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado esta mascarilla, si ya está en Mercadona, en los Mercadonas de los diferentes sitios donde podáis adquirirla, qué tal os ha funcionado, si ya la habéis probado.
realmente empezaríamos a notar un poquito estos efectos, etcétera, cuando la llevemos utilizando un tiempo. Realmente lo aconsejable para utilizar en este tipo de mascarillas sería utilizar 2 más o menos a la semana, cuando notemos también que nuestra piel lo necesita. Y algo también muy importante a tener en cuenta es el momento de utilizarlas. Es cierto también que al tener vitamina C tenemos que tener en cuenta que si a posterior vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, sería interesante que utilicemos un factor de protección solar muy alto. Dicho esto, como ya sabéis, si os gustaría que analizara más productos, hiciera comparaciones de supermercados, de marcas, etcétera, podéis dejármelo todo en los comentarios. Y para dudas más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!